Bueno, muchísimas gracias. Siempre le agradecemos por la amabilidad al sintonizarnos. Desde hace tiempo atrás vamos refiriéndonos a un tema que es importante, los proyectos políticos en nuestro país. En verdad, Bolivia ha tenido a lo largo de su historia diferentes proyectos políticos, y en esa perspectiva, ¿en qué situación nos encontramos en este tiempo? Es una reflexión que la hemos ido encarando. El movimiento al socialismo ha logrado plasmar en una constitución un proyecto político que es el del Estado plurinacional, y este proyecto político está obviamente vinculado a lo que tiene que ver la interculturalidad. Y para intentar entender estos dos criterios y tratar de articularlos, hemos invitado al sociólogo Ricardo Calle. Así es que vamos a Ricardo, muchísimas gracias, bienvenido a Cartas sobre la Mesa, buenas noches. Omar, encantado de saludarte, muy buenas noches y disculpas por la tecnología. Muy bien, a ver, Ricardo, yo quisiera, comencemos brevemente por intentar entender estos dos conceptos primero. ¿Qué debemos entender por un Estado plurinacional y qué debemos entender por interculturalidad para después intentar articularlos? Mira, el Estado plurinacional es el nombre de un tipo de Estado que es específicamente el tipo de Estado que ha sido formado a través de la Asamblea Constituyente en Bolivia entre el 2006 al 2009. Se trata de un tipo de Estado en el que el presupuesto que se establece es que un país que se supone tiene distintas naciones dentro de sí, configura una realidad estatal en la que esas naciones aparecen representadas en las estructuras del Estado. El Estado plurinacional, entonces, es un Estado que se supone se articula en términos de aparato estatal alrededor de la existencia de diversas naciones que se supone existen al interior de la unidad estatal. Ahora, es absolutamente importante señalar que el Estado plurinacional es el producto estatal de la corriente ideológica, de la perspectiva ideológica de lo que se llama nacionalismo étnico. ¿A qué llamamos nacionalismo étnico? Básicamente a la corriente que considera que los distintos grupos humanos están dados bajo la forma de naciones, que los distintos grupos culturales están dados bajo la forma de naciones. El nacionalismo étnico es una forma del nacionalismo. ¿Y a qué llamamos nacionalismo? Nacionalismo es la corriente que crea, inventa y construye naciones a partir de las diferencias culturales entre los grupos humanos. El nacionalismo, por ejemplo, va a convertir a un grupo que tiene un lenguaje específico, por ejemplo, un grupo que habla francés, la población, el grupo que habla francés, es convertida por el nacionalismo en la nación francesa. El grupo que habla inglés es convertido por el nacionalismo en una nación inglesa, etcétera, etcétera. Entonces es absolutamente clave señalar que no es que las naciones anteceden al nacionalismo, es al revés. El nacionalismo fabrica naciones. El nacionalismo convierte a los grupos culturales y lingüísticos en naciones. Se da entonces un proceso
estamos frente a procesos de la historia moderna en donde el nacionalismo ha creado en los últimos 2 siglos, como corriente con mucho impacto mundial, naciones y naciones y naciones en todos los continentes del mundo. El nacionalismo, que arranca a fines del siglo XVIII, va a ir convirtiendo lentamente a diversos grupos culturales humanos en naciones. Con el nacionalismo ha habido una proliferación de creación de múltiples y múltiples naciones. Y se da a través de unos pasos ideológicos muy sintomáticos. Básicamente, el nacionalismo convierte a grupos que se han podido llamar pueblos en naciones. Es muy importante tener claridad sobre este aspecto. En Bolivia, por ejemplo, antes de la creación de este Estado plurinacional que se creó en la Constitución aprobada en Bolivia en 2009, antes de la Asamblea Constituyente del 2006 al 2009, hablábamos acá en Bolivia de los derechos de los pueblos indígenas. La categoría denominativa que había estado en boga durante los 90s y la primera década del siglo XXI era la de pueblos indígenas. Acá se reconocía la existencia de pueblos indígenas, los pueblos sirionó, los pueblos hueneyec, los pueblos aymara hablantes, los pueblos quechua hablantes, etc. La categoría dominante era la de pueblos. Pero como en el caso de Europa, habiendo dado reconocimiento a unos pueblos así llamados, el nacionalismo irrumpe en Bolivia, el nacionalismo étnico, y ahora ya no es que tenemos en Bolivia pueblos aymaras, o pueblos quechua hablantes, o pueblos sirionós, o pueblos guaraníes, sino que hemos cambiado de denominación y hemos pasado a llamarlas naciones. Y este es un paso muy fuerte en términos de la ideología. Hemos creado dentro de lo que antes se llamaba nación boliviana, hemos creado algo así como 36 a 38 naciones así denominadas, y lo hemos hecho en base al lenguaje. Se habla de nación aymara, de nación quechua, con todos los problemas que eso implica. ¿Por qué? Porque hay grupos humanos, por ejemplo, en el norte de Potosí, en el sur de Oruro, que no hablan solamente aymara, sino que son bilingües, hablan aymara y quechua. Y entonces, esos grupos de bilingüismo, no se sabe bien si pertenecen a la nación aymara o a la nación quechua, ¿okay? Pero el haber denominado a los grupos lingüísticos como naciones, y eso es lo que suele hacer el nacionalismo, hemos entrado dentro de la creación de un potencial de disrupción nacionalista muy fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque cuando generas y creas y te inventas naciones, das pie además para que esas naciones inventadas, esas comunidades imaginadas, porque son comunidades del imaginario, pueden empezar ahora a reclamar derechos para crear sus propios estados. Podría en un determinado momento entonces un grupo que se llama nación, por ejemplo nación guaraní, pretender crear un estado libre guaraní o un estado aymara guaraní, porque en la legislación internacional las naciones tienen derechos para constituir sus propios estados,
no solo para tener margen de autonomía, sino para crear sus propios estados. Ricardo. Y eso ha pasado en el mundo a lo largo de los 2 siglos. Sí. Se han creado naciones desde el nacionalismo y las naciones se han reclamado como naciones que tienen que convertirse en estados independientes. Ricardo, el nacionalismo sí. es disruptivo, y con eso termino. El nacionalismo propende a fragmentar en pedazos los grupos humanos mayores previamente contenidos en determinados estados. Por favor, siguiendo. Qué interesante tu punto de vista. Ricardo, entiendo la complejidad de poder hablar vía Zoom. En todo caso, me parece que ha sido una primera entrada. Yo te propongo a que podamos retomar esta conversación en mayor integridad cuando nos visites aquí en el estudio y podamos charlar ampliamente. Te mando un abrazo y te agradezco infinitamente la amabilidad por atendernos. Claro que sí. Voy a estar atento a tu programa, Omar, y disculpas que haya tenido que limitarme a estar presente a través del Zoom contigo. Un abrazo grande. El sociólogo Ricardo Calla conversando con nosotros, apenas un ingreso porque vamos a intentar entender el tema del Estado plurinacional y a partir de eso la interculturalidad en nuestro país.